chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a aprender el tercer ejercicio de logaritmos, para lo cual tenemos las dos propiedades que vamos a utilizar el día de hoy. Bien, vamos a empezar con nuestra ecuación número 1, donde nos dice que el logaritmo base 3 de el logaritmo 2 de a elevado al exponente de logaritmo, sabemos que esto se puede escribir de la siguiente manera: a elevado a un medio de x más, acá también vamos a hacer lo mismo, logaritmo de b elevado a la 1/3 de y dividido entre el logaritmo de b 27 igual a 1. Entonces, lo que primero vamos a hacer es, vamos a utilizar esta propiedad. Entonces, vamos a sacar estos exponentes de los logaritmos. Entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación? La ecuación nos va a quedar logaritmo 3 del logaritmo de base 2 de a. Esto vamos a sacarlo como está allá, que va a ser 1 dividido entre 1 sobre 2. Entonces nos va a quedar un resultado directamente de 2. 2 por el logaritmo de base a de x. Cerramos más el logaritmo de, acá igual es 3, base b de y dividido entre el logaritmo de b de 27 igual a 1. Entonces, ahora debemos elevar estos exponentes acá. Lo mismo para este caso. ¿Cómo nos va a quedar la ecuación? Nos dice que logaritmo base 3 del logaritmo 2a elevado al logaritmo de a x al cuadrado más, esto vamos a hacer lo mismo, logaritmo de b y al cubo base sobre logaritmo de b, y el 27 también lo vamos a descomponer, donde va a ser 3 al cubo. Todo eso igual a 1. Entonces, acá podemos ver que podemos aplicar nuestra propiedad número 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Va a ser el logaritmo base 3 de ¿qué? Haciendo el cambio, x al cuadrado, perdón, logaritmo base 2 de x al cuadrado elevado a logaritmo de a en base a. Más, y acá podemos hacer la misma propiedad que hemos visto en un ejercicio anterior y está en el primer video de propiedades. Entonces nos va a quedar que logaritmo de base 3 al cubo de y al cubo va a ser igual a 1. Ahora seguimos reordenando nuestra ecuación y vemos que acá esto va a ser igual a 1. Entonces reescribimos. Va a ser igual a logaritmo en base 3 del logaritmo 2 de x al cuadrado directamente más. Ahora acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar el exponente de nuestra base y el exponente del argumento. Entonces sabemos que el exponente del argumento baja como numerador y el exponente de la base va a ser nuestro denominador. Entonces nos queda el logaritmo de base 3, argumento y igual a 1. Entonces claramente acá vemos que esto es 1. Entonces nos va a quedar que el logaritmo 3 de logaritmo x al cuadrado más el logaritmo base 3 de x de y va a ser igual a 1. Entonces, reescribiendo la ecuación, nos vemos que acá tenemos la misma base. Entonces podemos escribir la ecuación de la siguiente manera.
logaritmo base 3 de y por el logaritmo de base 2 de x al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces, sabemos que nuestra base puede pasar a este lado y este va a ser su exponente. Entonces nos queda que y por el logaritmo de base 2 de x al cuadrado va a ser igual a 3. Entonces, directamente tenemos que el logaritmo base 2 de x al cuadrado va a ser igual a 3 dividido entre y. Seguimos despejando nuestra ecuación y ahora vamos a traer este exponente acá. Lo que nos va a quedar un 2 por el logaritmo base 2 de x igual a 3 dividido entre y. Y vamos a tener la siguiente ecuación, que es logaritmo base 2 de x igual a 3 dividido entre 2y. Y esa va a ser nuestra ecuación 1'. Ahora para nuestra ecuación número 2, primero debemos observar que acá se cumple la regla de la cadena. Entonces directamente escribimos la ecuación de logaritmo base 4 de x más el logaritmo base 3 de y igual a, y esto ya lo vamos a dividir. Entonces va a quedar un medio del logaritmo base 2 de 4 más un medio del logaritmo base 2 de x. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a dividir este 4 que es 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Logaritmo base 4 de x más logaritmo base 3 de y igual a. Acá reescribimos la ecuación. Va a ser un medio del logaritmo de 2 elevado al cuadrado, más un medio del... Acá podemos hacer lo siguiente. Si observamos, este denominador puede entrar como el exponente de nuestra base. Entonces va a ser directamente el logaritmo de 2 elevado al cuadrado de x. Esto por nuestra propiedad número 2. Entonces ahora nos queda la ecuación de la siguiente manera. Logaritmo base 4 de x más el logaritmo base 3 de y va a ser igual a, este exponente va a pasar a multiplicar, va a ser igual a 2 dividido entre 2 por el logaritmo base 2 de 2 más logaritmo base 4 de x. Acá podemos observar claramente que logaritmo con logaritmo base 4 de x se va a ir. Y también podemos observar que esto va a ser igual a 1 y todo esto es 1. Entonces, reescribiendo nuestra ecuación, nos va a dar igual a logaritmo base 3 de y igual a 1 más, no, igual a 1. Entonces, directamente acá vemos que podemos pasar el número, la base 3, y nos va a quedar que y va a ser igual a 3. Bien, entonces ya tenemos este resultado y lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación 1'. ¿Qué nos va a dar con nuestra ecuación 1'? Va a ser el logaritmo base 2 de x va a ser igual a 3 dividido entre 2 por y. ¿Cuál va a ser el resultado? Reemplazamos directamente nuestra y. Entonces nos da logaritmo base 2 de x igual a 3 dividido entre 2 por y vale 3. Entonces, nuestro logaritmo de base 2 de x va a ser igual a 1/2. Entonces, ¿qué nos da? Va a pasar este número acá y el exponente va a ser fraccionario.
x va a ser igual a 2 elevado a la 1 medio. Entonces nos da que x es igual a raíz cuadrada de 2. Para este resultado de x igual a raíz cuadrada de 2, nuestra respuesta en y va a ser igual a 3. Y ese es el resultado de nuestro ejercicio.